que se benefician. No te escucho, Victoria. Hola, ¿ahí me escuchan? Exacto. Sí, ahí Ahí está. está. Bueno, que si una persona, el sentido común, ¿no? Dice, bueno, una persona tiene en su patrimonio bienes que consiguió porque delinquió. No tenés que ser abogado para saber que no corresponde que esa persona tenga esos bienes. Bueno, el Código Penal, el instituto que se usa, que el Código Penal y también el nuevo Código de Procedimiento Penal tiene para privar a esa persona de esos bienes, es el decomiso. El decomiso es un instituto que está descrito en el artículo 23. ¿Sí? El decomiso es un instituto que está en nuestro Código Penal desde 1921, pero la verdad es que no se ha usado. Uno cuando inicia una causa penal o también la sociedad dice, bueno, que esta persona la metan presa o también el imputado lo que tiene temor es a sufrir una pena de libertad. Pero en realidad hay muchas personas, sobre todo estas personas que son parte, que son cabeza de organizaciones criminales y que realmente, digamos, ganan mucho dinero a través del delito, que no les importa estar 1, 2 años, 3 años, cuando saben que tienen 50 millones de dólares en una cuenta y que la justicia no se las va a sacar. Entonces es muy importante, no solamente acá en Argentina, también se está insistiendo mucho con este tema de lo que es recupero de activos, sino también a nivel mundial. Ya hace algunas décadas se impuso a través de tratados internacionales, que bueno, que es muy efectivo también la cuestión de recuperar y sacarle a esas personas que cometieron un ilícito y que tienen esos bienes motivados por el ilícito, porque es lo que más les duele. Bueno, entonces el instituto en Argentina, el instituto que permite sacar de ese patrimonio es a través del decomiso que está en el artículo 23. En un primer término vamos a relacionar al decomiso con bienes de origen ilícito. ¿Sí? Seguimos con la próxima filmina. Bueno, yo recuerden que también les dije que el condenado, cuando termina el caso, no solamente se va a tener que enfrentar al decomiso, es decir, el juez va a tener que ordenar que se les saquen todos esos bienes que tiene vinculados a la maniobra delictiva, sino que también puede tener que responder a estos próximos institutos. Bueno, primero es la multa. La multa que está en el artículo 5 del Código Penal en realidad es la pena pecuniaria. Ustedes saben que, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, además de la pena de prisión, está la pena de multa, es decir, de 2 a 10 veces el monto de la operación de lavados de activos. También una persona se puede enfrentar a la reposición, es decir, que tratar que se vuelva al estado anterior del patrimonio de la víctima para reparar esa situación. Por ejemplo, ahora vamos a ver un fallo. En un secuestro extorsivo, a una persona, para liberarlo, la mujer consiguió $30.000. Entonces le entregó a los imputados condenados $30.000. Cuando finaliza el proceso, el juez se da cuenta, el tribunal se da cuenta que los imputados tienen 2 autos que salen $15.000 cada uno. ¿Qué es lo que dice el sentido común? Bueno, ejecutemos esos dos bienes para restituirle a la víctima, reponer su situación patrimonial antes del hecho, darle esos $30.000. Bueno, este instituto se llama reposición y está en el artículo 29. También tenemos el instituto de la indemnización. Es decir, por ejemplo, en un caso de trata, el juez al finalizar el proceso dice, bueno, el condenado le va a tener que pagar todo esto, porque se hacen los distintos cálculos, como si esta persona hubiese trabajado en blanco legalmente. Entonces, el imputado se va a tener que enfrentar a la indemnización.
Acá hay una cuestión que es importante decir. El artículo 23 dice, porque yo acá puse que la multa, la reposición, la indemnización están vinculadas a bienes de origen lícito. Pero si cuando termina un proceso, el Tribunal Oral se da cuenta que el decomiso, o sea que no hay dinero para la reposición ni para la indemnización, puede usar los bienes de origen ilícito para responder a la reposición a la indemnización. Bueno, otra responsabilidad pecuniaria a la que se tiene que enfrentar el imputado es al pago de costas del proceso. Y otra cosa que también puede tener que enfrentar el imputado con un bien de origen lícito es el decomiso del instrumento del delito, que ahora lo vamos a ver. Es decir, vamos de nuevo, todos los bienes de origen ilícito se tienen que decomisar. Ese es el instituto que el código prevé. Pero también el código, el artículo 23, dice que se pueden decomisar todos aquellos bienes que fueron utilizados como instrumento del delito. Y muchas veces esos bienes utilizados como instrumento del delito no tienen origen ilícito. Ejemplo, en una casa donde, bueno, se practica la prostitución, hay trata, y el imputado utiliza la casa que heredó de su abuela. Bueno, el código permite, el artículo 23 permite, y expresamente lo dice respecto del tema de trata, que se puede decomisar ese bien, por más que tenga, no importa el origen si es origen lícito o ilícito. Por eso muchas veces cuando se habla de tema de decomiso se vincula, se asocia con bienes de origen ilícito. Pero hay una excepción. La única excepción que tiene el decomiso y que puede chupar, digamos, de alguna manera, bienes de origen lícito son aquellos casos de instrumento del delito. Igual todo esto lo voy a volver a repetir. La próxima, a ver. La próxima film. Ahí está. Ahora, para ver si quedó vagamente esto que dije hasta ahora. Si yo tengo un bien inmueble adquirido gracias a la comisión de un hecho ilícito y tengo un inmueble heredado, a ver, ¿alguno me puede responder qué les parece? ¿Cuál corresponde que el juez prive ese bien para decomiso y cuál corresponde para multa? ¿Alguien se anima? Si no, lo digo yo, no hay problema. Bueno, vamos a ver entonces. Es un inmueble adquirido gracias a un hecho ilícito. ¿Qué habíamos dicho con el tema de hechos ilícitos? ¿A qué instituto tenemos que utilizar para hechos ilícitos? El decomiso. Y un inmueble heredado no tiene un origen ilícito, tiene un origen lícito. Entonces, este inmueble debe ser destinado a la multa, porque como habíamos visto, la multa se responde por bienes de origen lícito, no ilícito, porque todo lo que sea ilícito va a tener que responder frente al decomiso. ¿Sí? Seguimos. Bueno, el artículo 30 del Código Penal, porque ¿qué pasa? Cuando un tribunal oral termina un caso, puede pasar que no alcance todos los bienes que se han trabado medidas cautelares, que ahora se lo vamos a explicar. Y entonces dice, bueno, tengo una cantidad de bienes, ¿cómo hago para repartir esto? ¿A qué le pongo indemnización? ¿A qué destino para gastos del juicio? ¿Para qué destino al decomiso? ¿Y para qué destino a la multa? Bueno, el código da la solución. Dice que primero se tiene que saldar todo lo que es la indemnización por daños y perjuicios. Luego va el pago de las costas, tercero el decomiso y cuarto el pago de multas. Entonces el artículo 30 da la solución de que si un juez tiene determinados bienes y no le alcanza para responder a todos, tiene que responder de esta manera por este orden que da el artículo 30. Continuemos. En la próxima filmina. Bueno, ahora vamos a hablar netamente del decomiso.
Lo que expliqué hasta ahora son los institutos que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, el decomiso, como habíamos dicho, es aquel instituto que está en el Código 23, en el artículo 23 del Código Penal, que, por el que el juez priva un bien y esa persona a la que se le privó el bien no tiene derecho a la indemnización. Entonces, ¿en qué se aplica? ¿A qué bienes se aplica? Se aplica a todos los bienes que son objeto del delito, producto del delito, provecho del delito, ganancia del delito. Y como habíamos dicho, yo le adelanté, a todos los bienes que han servido como instrumento. Es decir, a todos los bienes vinculados al delito de alguna manera, como objeto, efecto, producto, ganancia, para decirlo con todas las palabras, y también a los que han servido como instrumento del delito. Por ejemplo, habíamos hablado del caso de un inmueble que se había utilizado para trata, bueno, eso se puede chupar por decomiso. O un automotor que ha sido usado por una banda para transportar estupefacientes, bueno, se puede chupar para decomiso. O inclusive es más, últimamente, no sé si han visto que el año pasado, las personas que incumplieron el decreto presidencial por tema COVID, se les ha decomisado el auto porque se consideró que fue usado como un instrumento del delito. ¿Mm? Bueno, a ver, continuemos. Decomiso y origen de bienes. Entonces, habíamos dicho que en el decomiso todos los bienes de origen ilícito se afectan al decomiso. La excepción son aquellos que son instrumentos del delito que pueden tener origen lícito o origen ilícito. Continuamos, a ver. A ver, ¿se anima alguno a responderme esto? A ver, si pueden ser decomisados y qué tipo de origen tiene. Alguno, no importa, lo hacemos juntos. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver, un inmueble heredado usado para el funcionamiento de un prostíbulo de casa de trata, que ya habíamos visto. Esto es un inmueble heredado, es decir, que tiene un origen lícito, porque lo heredó, no fue producto de una maniobra delictiva, pero fue usado para una maniobra delictiva. Entonces, se puede decomisar con el fundamento que es un instrumento del delito. Segundo, un automóvil adquirido con dinero originado en caso de lavado de activos. Bueno, esto es un bien adquirido por el producto de la comisión de un delito. Entonces, se puede decomisar, tiene origen ilícito. Un departamento adquirido con anterioridad a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. A ver, ¿qué les parece? ¿Puede ser decomisado? No, porque no tiene origen ilícito. Pero sí puede ser destinado a multa, porque el enriquecimiento ilícito tiene multa. ¿Mm? Y el cuarto es un automóvil usado para secuestrar personas, adquirido con anterioridad a los hechos de secuestro extorsivo gracias al trabajo del condenado en una fábrica. Es decir, el condenado lo compró legalmente por su trabajo, pero después lo usaba para secuestrar personas. Entonces el Código Penal, ¿cómo lo permite decomisarlo porque es instrumento del delito? Continuemos. Bueno, vamos a ver, porque el decomiso no solamente afecta a los bienes de un condenado, de la persona condenada, sino también puede afectar a bienes de terceros, pero bajo ciertas circunstancias. Esto lo dice el artículo 23. Bueno, ya habíamos visto que el condenado seguro. Ahora, del imputado que no está condenado, es decir, que no tiene una sentencia en su contra que diga que es culpable, que se lo condena, el imputado sí puede, en caso de decomiso sin condena, que ahora lo vamos a explicar. ¿Sí? Y ahora lo vamos a explicar. Punto tercero, dice, a terceros que se hubieran beneficiado del producto del delito a título gratuito. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El jefe de una banda de narcotraficantes
pone un departamento a nombre de su mamá, que no tiene nada que ver con la maniobra delictiva. Pero el código permite, por el artículo 23, que se decomise ese bien por más que esté a nombre de un tercero que no tiene nada que ver con el hecho, porque el imputado se lo donó, porque fue a título gratuito. ¿Mm? Vamos a ver, después dice, bueno, acá hay un caso en especial que dice de terceros que son cosas peligrosas para la seguridad común, no sé, y por ejemplo una persona lo compró de buena fe, un producto químico peligrosísimo lo compró de buena fe. Bueno, acá es la única excepción donde se le da el derecho a la indemnización por más que haya decomiso. Y después tenemos acá el caso de los mandantes de una sociedad, es decir, por ejemplo, los administradores, directores de una SA, que se beneficiaron por una maniobra delictiva y está su nombre, bueno, eso sí se les puede decomisar. Y también a las personas de existencia ideal, significa a las personas jurídicas, a una sociedad anónima, a una SRL, que se benefició por el producto provecho del delito, también se puede decomisar. Entonces, en resumen, lo lógico es que el decomiso afecta a los bienes del condenado, eso es lógico, al del imputado en ciertas circunstancias que ahora vamos a ver, y a terceros que han recibido algo a título gratuito y se han beneficiado por esa conducta, a los mandantes de la sociedad y a la persona de existencia ideal también lo permite. Seguimos con el próximo. Bueno, ahora vamos a ver acá un instituto que tiene muchos cuestionamientos, pero bueno, para tener una idea de qué se trata. El decomiso en realidad siempre se aplica para todos los delitos del Código Penal y las leyes especiales, cuando hay condena, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El artículo 23 posibilita una excepción, que se llama, que es conocido como el decomiso sin necesidad de condena penal, es decir, se puede decomisar antes de que hubiera una condena penal o aunque nunca haya una condena. Pero no se puede aplicar a todos los delitos. El decomiso, ¿cómo se puede aplicar a todos los delitos? Pero este decomiso no se puede aplicar a todos los delitos, son a ciertos delitos. Especialmente el más conocido es el de lavado de activos. Continuamos con la próxima filmina. Bueno, acá está. Acá lo que puse que son todos aquellos delitos vinculados al orden económico y financiero. Entre ellos, por ejemplo, el delito que más sale, digamos, el que más hechos hay es el de lavado de activos. Otro delito también es la financiación de actividades terroristas. Pero en el lavado de activos sí se puede aplicar el decomiso sin necesidad de condena penal. Y vamos a ver los requisitos en la próxima filmina. Bueno, los dividí en 2 puntos para que quede claro. Entonces, y se tienen que dar los dos, o sea, 1 o 2 en cualquiera de las circunstancias del 2 y en cualquiera de las circunstancias del 1. Cuando se comprobó la ilicitud del origen de ese bien, o que el hecho el bien esté vinculado a un hecho delictivo. Entonces, en suma, cuando se sabe que ese bien proviene de un delito, cuando hay pruebas que ese bien proviene de un delito, se ha comprobado, hay pruebas. Y además se tiene que sumar que el imputado hubiese fallecido, se hubiese fugado o que en el caso hubiera extinción de la acción penal, prescribió. O también puede pasar que el acusado reconoció la procedencia y el uso ilícito de esos bienes. Entonces, el decomiso sin necesidad de condena penal se da en ciertos delitos, como por ejemplo el de lavado de activos, no en todos los delitos, y tienen que haber pasado 2 circunstancias. Que ese bien se sepa que viene originado de un hecho ilícito y además se tiene que sumar que no se puede enjuiciar al imputado porque falleció, porque huyó o porque prescribió la causa o porque el imputado reconoció la procedencia ilícita de esos bienes. Vamos a ir a la próxima, perdón. Bueno, para que quede claro esto, me pareció bueno traer el primer caso en el que se aplicó el decomiso sin necesidad de condena penal en la Argentina, que fue en el 2016, en el famoso caso de Antonini Wilson. ¿Alguno recuerda de qué se trata el caso de Antonini Wilson?
Es el señor de las Sí, valijas. Exacto, muy bien, exacto. Es el señor de las valijas, exacto. Bueno, ¿y saben qué pasó con él? Bueno, en esto, en el tribunal el juzgado que intervino en el caso, que fue el primero que aplicó el decomiso sin necesidad de condena penal en la Argentina, encuadró el caso en el de lavado de activos. Entonces ya tenemos el primer requisito, que es en lavado de activos se puede aplicar el decomiso sin condena. Vayamos para la próxima filmina. Bueno, y acá se dieron el caso, digamos, los requisitos típicos. ¿Por qué? Porque puse 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, la ilicitud del origen de los bienes se dio de cajón, porque ¿qué es lo que dijo el juzgado? Esto tiene origen ilícito, porque se evitó, ¿cómo va a traer semejante cantidad de dinero? Ahora no me acuerdo exactamente cuál era la cantidad de dinero, semejante cantidad de dinero sin pasar por mediante un banco, una financiera legal. No lo declararon cuando pasaron por la aduana. No lo declararon ni al salir de Venezuela ni al entrar a la Argentina. Y encima, a su vez, después dijeron que ese dinero no les pertenecía. Entonces, ya el primero de los requisitos de que tenía origen ilícito esos bienes, se dio. Y además otra cosa más que el juzgado dijo, nadie nunca después de tantos años pidió la devolución del dinero. Después agregó, la segunda parte es que Antonini Wilson quedó rebelde y además que el caso prescribió. Se dieron todas las circunstancias. Entonces, se aplicó el decomiso sin necesidad de condena penal por primera vez en la Argentina. Seguimos con el próximo. Bueno, acá el nuevo Código Procesal Penal Federal, en el artículo 310, repite casi todo lo que dice el artículo 23, agrega un par de cositas, pero que ahora no va a la cuestión, y también reitera la indicación de medidas cautelares para asegurar la concreción del decomiso que ahora vamos a hablar. Pero para que ustedes sepan que en el anterior, en el código del 23 del 91, el decomiso no está previsto ni siquiera en las medidas cautelares. Pero en el nuevo Código de Procedimiento Penal Federal sí se prevé en el artículo 310. Eso es lo importante que para mí tiene que quedar de este encuentro. Seguimos en la próxima. Acá hay algo muy importante, porque ustedes dirán, y acá empieza a cobrar sentido y más lógica todo. Pero bueno, a ver, si está la reposición que se le tiene que reponer, que habíamos dicho que era este instituto que se reponía, recuerdan que yo les dije que hubo un caso de secuestro extorsivo, que ejecutaron 2 bienes de los imputados para devolverle los $30.000 que la víctima había pagado para su rescate, la mujer de la víctima había pagado para su rescate. Bueno, pero ¿saben? La reposición tiene un destino específico que es reparar el patrimonio de la víctima. Pero en el delito de lavado de activos no hay una víctima particular, sino que es el Estado. Entonces, por eso se utiliza el instituto del decomiso. El destino del decomiso, por regla, según el artículo 23, es el Estado, nacional, provincial, municipal, es el Estado. Después, en el 2019, hace relativamente poco, hubo una excepción a eso, que es la ley 27508, que dijo que en los casos de delito de trata y explotación de personas y lavado provenientes de estos delitos de trata y de explotación, tiene que destinarse el decomiso a un fondo fiduciario para que después eso sea destinado a las víctimas del delito de trata y explotación. ¿Sí? Y hay otro destino específico que es en el caso de lavado de activos. El 305 dice que el destino es reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Durante la pandemia se ha utilizado el 305 y el destino del artículo, el destino que da el 305, muchas veces en esta época, el año pasado, se decomisaron muchos bienes de importante valor en causas muy importantes y se destinaron, por ejemplo, al Hospital Muñiz. ¿Por qué? Para reparar daño causado a la sociedad.
¿sí? Al Garrahan, se han comprado kits para enfrentar el COVID. Así que bueno, repasemos. Como regla general, el decomiso es el Estado, nacional, municipal. La excepción es en el delito de trata, que va a este fondo fiduciario, y la otra excepción es el artículo 305, que dice que todo lo que tenga que ver con lavado va a ir destinado a reparar el daño a la sociedad, si hay alguna víctima en particular, o al Estado, pero es muy difícil que en lavado, a no ser que sea lavado de algo. ¿Sí? Vamos con la próxima filmina. Bueno, ahora vamos a ver, vimos decomiso. Ahora recuerdan que yo les comenté al principio que el imputado se tenía que enfrentar cuando terminara el proceso a ciertas responsabilidades pecuniarias de dinero. Bueno, una de estas responsabilidades es la pena de multa, que es la pena pecuniaria. La multa, como habíamos dicho, se tiene que enfrentar con bienes lícitos de la persona, ¿sí? Porque para los bienes ilícitos se chupan por el decomiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay distintos tipos de multa. Tenemos, por ejemplo, como la de lavado de activos, que dice de 2 a 10 veces el monto de la operación. Otro tipo es el de la usura, que puede poner un monto dinero, por ejemplo, de 3.000 a 30.000. Y después hay como una multa, que lo que nosotros llamamos genérica, que es del artículo 22 bis, que dice que en todos los delitos, digamos, vinculados a patrimonio, que se hayan cometido con ánimo de lucro, siempre que no haya multa, se puede aplicar una multa de hasta 90.000 pesos. Es decir, un delito con ánimo de lucro que no tenga previsto ese tipo penal la multa, se puede aplicar una multa de 90.000 pesos. Ahora, acá hay una cosa muy importante que muchas veces se confunde mucho. La multa es una pena. Multa es una pena. Artículo 5. Va a prisión, multa, inhabilitación. Como es una pena, no se puede actualizar, porque las penas no son actualizables ni son solidarias. La multa actúa igual que la prisión. ¿Sí? Entonces, no son solidarias ni se pueden actualizar. Seguimos. Bueno, la reposición la habíamos visto, que es el artículo 29, es de que de alguna manera el statu quo, o sea, la situación que tenía la víctima, quede igual que antes de que se hubiese cometido el delito, que es, seguí con la próxima filmina, que es el caso que yo les comenté la anterior. Anterior, a ver. Bueno, que es acá, exacto. Por primera vez se usó, le pueden crear la reposición para un caso de secuestro extorsivo en el año 2019. Es la anterior a esta. En el año 2019 por primera vez se usó el instituto de reposición, en un caso en el que yo les dije, en el que se habían encontrado dinero y autos y se le devolvió ese dinero y autos a la víctima. O sea, que acá en Argentina durante muchísimos años y muchísimo tiempo, a lo único que se apuntó en causas de secuestro extorsivo es meter a la gente presa. Perfecto, pero hay mucha gente que puso dinero y no se reparó, muchas víctimas, y no fue reparado ese dinero. A pesar de que quizás podrían no haberlo hecho. Así que esto es como fue un leading case muy importante que salió en todos lados. Seguimos con el próximo. Bueno, la indemnización es la compensación económica, que lo importante acá es que la reposición y la indemnización, como habíamos dicho al principio, siempre tienen prioridad al decomiso. Es decir, como yo dije, si hay bienes de origen ilícito, y también hay una indemnización y una reposición, pero no alcanza los bienes de origen lícito para enfrentar la indemnización y la reposición, se usan esos bienes de origen ilícito para saldar la indemnización y la reposición. Siguiente. Bueno, las costas del proceso son todo lo gato, honorario de abogados, procuradores, peritos, eso siempre está a cargo del condenado. Continuemos. Bueno, ahora que hay algo importante.
Imagínense en las causas donde muy importantes, organizaciones delictivas muy importantes de lavado de activos. Muy buena pregunta. Para los casos de indemnización y reposición, no, justamente no. Estos institutos que yo estoy mencionando ahora son institutos que se aplican en el marco del proceso penal. No se tiene que iniciar acción civil. Es más, una acción civil aparte, no. La reposición es un instituto que lo puede aplicar el juez sin siquiera, nunca hubo cuestionamiento de que hubiera un abogado para eso. La indemnización sí, hubieron más cuestionamientos, pero cada vez los cuestionamientos son menos. Inclusive ya hay varios fallos por tema de trata que en la indemnización se calcula y donde todo, sobre todo donde la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad muy grande, ya hay muchos tribunales orales que directamente sin digamos, sin la presentación de un abogado por parte de la víctima, ya directamente ordenan la indemnización. ¿Mm? Bueno, a ver, creo que era la anterior. ¿Cómo preservar los bienes hasta que puedan ser ejecutados? Porque acá hay una cuestión. Claro, todo muy bien. Llega la sentencia, llega la condena y dice, bueno, ahora tengo que poner bienes, tengo que poner bienes para el decomiso, tengo que poner bienes para el tribunal oral dice, este hombre tiene que responder por la multa, tiene que responder por la indemnización. Pero ¿qué pasa? Entonces al final del proceso empiezan a ver que bienes, muchas veces, ya ahora no tanto, pero ya hace un par de años, muchas veces al finalizar el proceso empezaban a buscar bienes. Imagínense una banda que se dedica con abogados, contadores, al lavado de activos. Ya cuando terminó el proceso, se desprendieron de todos esos bienes. Es imposible de encontrar esos bienes. Entonces, cada vez se está aplicando más las medidas cautelares desde el inicio del proceso. ¿Para qué sirven las medidas cautelares? Porque de alguna forma congelar, ahora vamos a ver los tipos de medidas cautelares, congelar estos bienes, o sea, inmovilizar estos bienes de alguna manera para que los imputados no se los desprendan de su patrimonio. Entonces, cuando llega al final, la finalización del proceso, puedan ejecutarse para el decomiso, para la multa, la indemnización, para lo que sea, para las costas del proceso, para lo que sea. Pero si no hay una medida cautelar y una investigación patrimonial, esta es la cuestión práctica que no se dice mucho y que es importante que ustedes como estudiantes tengan este concepto. Si no hay una investigación patrimonial desde el inicio de las actuaciones, imagínense en gente que hace un asado debajo de una lluvia, o sea, que están asesorados por profesionales, como les dije, contadores, abogados, todos, saben que si llegan a ser condenados, van a tener que responder al decomiso, a la multa. Entonces ya cuando se inicia la causa, es imperioso que desde el inicio de la causa se investigue, se haga una investigación patrimonial rápida, para identificar esos bienes. ¿Para qué? Para poderle aplicar medidas cautelares para justamente inmovilizarlos del patrimonio de quien esté, del imputado, de un tercero, o como yo les dije, de la mamá del imputado, que el imputado le donó un inmueble. Bueno, acá hay algo raro porque la señora es jubilada y de repente le aparece un bien, un inmueble en la Avenida Libertador. Bueno, entonces todas estas cosas son necesarias. Lo más importante de esto, para que se lleven de este encuentro, es que cuando se inicia un caso de estas características, se tiene que individualizar y se tiene que investigar desde un primer momento para justamente saber qué bienes tiene esa persona para poderlos inmovilizar. Y se inmovilizan mediante las medidas cautelares de carácter patrimonial. ¿Por qué pongo carácter patrimonial? Porque muchas veces gente habla de medidas cautelares personales como puede ser la prisión. Entonces, si bien el nuevo código procesal dice medidas de coerción, pero me gusta decir de carácter patrimonial para que quede bien claro, que son medidas cautelares vinculadas al patrimonio de una persona. ¿Qué están? Las medidas cautelares, el juez de instrucción las puede aplicar porque dice
están en el artículo 23 del Código Penal, dice que se puede aplicar desde el inicio de las actuaciones, está en el artículo 518 del Código del 91, del Código Procesal Penal Nacional, y está en el artículo 219 previstas en el nuevo Código Procesal Penal Federal. A pesar que el artículo 518 no habla de decomiso, como que una medida cautelar no está dentro de las opciones aplicar la medida cautelar para el decomiso, jurisprudencialmente ya se toma que las medidas cautelares previstas en el artículo 518 pueden aplicarse al decomiso. Continuemos. Una cosa, las medidas cautelares son las mismas medidas cautelares que están previstas en el Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, acá hay una definición que dice que son los mecanismos procesales que tienen como propósito la tutela de la eficacia práctica de la sentencia. ¿Qué significa esto? ¿Para qué me sirven las medidas cautelares? Para que cuando llegue la sentencia se pueda ejecutar el decomiso, la multa y todas las responsabilidades pecuniarias que estuve mencionando. Continuemos con la próxima. Bueno, ¿cuáles son las medidas cautelares de carácter patrimonial? Las que yo les dije, chicos, son esas medidas cautelares que están previstas en el Código de Procedimiento. Las que más resuenan siempre es el embargo, es la inhibición general de bienes, el secuestro. Ahora las vamos a ver sobre todo el embargo y la inhibición. Continuemos. Bueno, no sé si alguno trabaja en la justicia penal, pero ¿qué es lo que pasa en la justicia penal generalmente? Como en realidad no se hace una investigación, porque ¿cuál es la diferencia entre un embargo y una inhibición? ¿Alguien sabe? Bueno, no importa, vamos a verla. El embargo está destinado a un bien en específico. El embargo, yo embargo un bien, embargo un inmueble de fulanito de tal. La inhibición general de bienes recae sobre la totalidad de los bienes de una persona. No se identifica un bien, no es que dice, yo inhibo el inmueble, no, yo inhibo a fulanito de tal. Y eso se inscribe en todos los registros, que es decir que si una persona quiere vender un bien, no lo puede vender porque está inhibido. Pero ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Como yo les decía, el decomiso y todas las responsabilidades pecuniarias no estaban siendo muy usadas hasta hace poco por los jueces penales. Entonces, cuando venía el momento del procesamiento, decían, bueno, como tampoco estaban muy usadas, tampoco se hacían investigaciones patrimoniales para saber qué era lo que tenía. Ah, bueno, más sí. ¿Saben qué? Declaro la inhibición, decreto la inhibición general de bienes. Entonces este hombre no puede mover ningún bien. Pero esto está perfecto. O sea, como no habían hecho la investigación patrimonial, les era más fácil decir, bueno, le meto la inhibición general de bienes y punto. Pero esto tiene algo en desfavor. Seguimos, no, esperemos acá, porque seguimos en la próxima filmina. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar algo. La inhibición general de bienes en realidad tiene que ser subsidiaria al embargo, es decir, en el proceso civil, en la justicia civil, eso se tiene muy en claro. Manejan mucho el tema de las medidas cautelares. ¿Por qué se tiene que ser como subsidiario? Porque en realidad la inhibición general de bienes no tiene prioridad tanto un embargo. ¿Sí? Entonces, como no tiene prioridad tanto un embargo, si en un caso penal le decretan a una persona una inhibición general de bienes y después atrás a esa persona se le embarga un bien en particular por una cuestión laboral, quien tiene prioridad es el embargo. Entonces, por eso es tan importante el embargo decretado en la justicia del trabajo, no importa. Por eso es tan importante identificar los bienes y sobre todo embargarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, yo hice una investigación patrimonial y determiné que esta persona tiene dos inmuebles, pero la responsabilidad pecuniaria que tiene que enfrentar, determiné que tiene dos inmuebles, cada uno de $100.000, pero en realidad se calcula que esta persona tiene que enfrentar $1.000.000 de responsabilidad pecuniaria. Entonces, ahí sí se puede usar el embargo y la inhibición general de bienes, es decir,
se utiliza el embargo para los dos bienes identificados, igual se le decreta la inhibición general de bienes por si hay algún bien dando vuelta por ahí que yo no lo pude identificar. ¿Se entendió esto? Bueno. ¿No, ¿se entendió o quieren que lo repita? Porque es muy importante, se pide la cuestión acá de las medidas cautelares. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, acá está el tema, lo que expliqué, que es la preferencia del banco sobre la inhibición general de bienes, así que eso seguimos. Bueno, acá hay otra cuestión también que hay que saber, que es cómo se escriben las medidas cautelares. En los bienes registrables es fácil. Las medidas cautelares, vamos a ir con el embargo, que es lo quizás más complicado de todo. El embargo se escribe en los registros, registro de propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, registro de buque, de aeronave, eso es fácil. Los bienes muebles no registrables se decretan mediante el mandamiento de embargo. Y ahora, acá siempre hay una confusión. Ustedes saben que las acciones de una sociedad anónima se pueden embargar, se les puede inscribir y pueden ser afectadas por una medida cautelar. Y las cuotas partes de una sociedad de responsabilidad limitada también. Vamos a repasar. Una sociedad anónima tiene accionistas, que esos accionistas tienen acciones. Una sociedad de responsabilidad limitada tiene socios y esos socios tienen cuotas partes, no se llaman acciones. Es decir, en una SRL, los propietarios de, digamos, la SRL no tienen acciones, sino son cuotas partes. Se llaman cuotas partes. Bueno, las acciones, es decir, que es ese instrumento que tienen los accionistas en una SA, se registran en el libro de accionistas, ¿sí? En la SA. Y en una sociedad de responsabilidad limitada se registran por ejemplo, en el IGJ. Ahí sí, esto es por la ley de sociedades, ¿sí? Entonces, los bienes registrables, fácil en cada uno de los registros. Los bienes muebles no registrables, mandamiento de embargo. Las acciones en una SA se registran en el libro de accionistas y las cuotas partes de una sociedad de responsabilidad limitada se registran en el registro de comercio, que por ejemplo acá capital es la IGJ. Continuemos. Es muy importante en la inscripción, porque si no se inscribe, es muy importante que también ustedes como abogados o como sumariantes de una causa no solamente tengan en cuenta, porque hay errores u horrores humanos, no solamente tener en cuenta que se libere la medida cautelar, sino también es importante que le llegue la respuesta que digan que lo anotaron, porque muchas veces pasa en los distintos registros que se ordena una medida cautelar pero no se registran por errores administrativos. Entonces es como si no existiera esa medida cautelar. Para que esa medida cautelar se pueda concretar tiene que estar inscripta. Y para eso, por ejemplo, un sumariante tiene que pedirle, insistirle, reclamarle al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad automotor, o a quien sea, que le mande una respuesta, decir, sí, se escribió con fecha tal, bajo asiento tal. ¿Sí? Y ustedes como abogados, o los abogados también, ¿no? Igual. Ir al registro y decir, bueno, a ver, quiero ver si se escribió o no, bajo qué asiento, etcétera, etcétera. Bueno, las medidas cautelares no se pueden poner porque sí. Tienen un requisito, que es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Vamos a ver, tiene una lógica razón. Vamos a ver en la próxima filmina. Bueno, en penal, la verosimilitud del derecho significa que, bueno, que tenga una probabilidad de que exista un hecho delictivo, porque nosotros habíamos dicho que las medidas cautelares se pueden aplicar desde el bien principio de la causa. No hace falta que esté el procesamiento, ni siquiera hace falta que haya una indagatoria. ¿Sí? Bien. Por el código, no estoy hablando del artículo del año 91, de código procesal del año 91. No hace falta ni que haya indagatoria, se puede implicar antes de la indagatoria. Bueno, por eso, de que exista una probabilidad de que exista un hecho delictivo y de que ese bien que está individualizado pueda estar vinculado de alguna manera a ese hecho delictivo o que tenga que servir para enfrentar, por ejemplo, la multa, las responsabilidades pecuniarias. Y el segundo es que en el caso
peligro en la demora de que no se aplique esa medida cautelar, que la sentencia no se puede efectivizar, porque una sentencia en una causa penal no solamente implica se efectiviza con la prisión, se efectiviza pudiendo ejecutar el decomiso, pudiendo obtener el dinero de la multa. ¿M? Entonces, esos son los dos requisitos. Verosimilitud, es decir, una probabilidad de que existe este hecho delictivo y que este bien está vinculado a ese hecho delictivo o que sirva para enfrentar la responsabilidad pecuniaria, y el otro es el peligro de la demora, es que si yo tengo un peligro, me demoro en inscribir esa medida cautelar, después el bien desaparezca y no lo pueda utilizar para el decomiso de las distintas responsabilidades pecuniarias. Eh, ¿Saben cómo se acredita muchas veces el peligro en la demora? Y por ejemplo, hay un bien que yo sé que está vinculado a una conducta delictiva y vi que ese bien ya la persona y fue pasado por el grupo familiar como 5 veces, un montón de veces pasa esto. Se lo pasa al hermano, el hermano a la tía. Entonces ahí yo ya le puedo presentar al juez y decir, mire, señor juez, ya veo que este inmueble de Avenida Libertador primero pasó por el cuñado, después pasó por el hermano. Ya tienen esta modalidad de desprenderse de bienes, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un ejemplo de peligro en la demora. Continuemos. Bueno, acá hay una resolución que es la verdad que está muy buena, que fue del doctor Esteban Rí, que es la 129 del 09 de la Procuración, que dice que el estándar probatorio para la verosimilitud del derecho, para aplicar la medida, porque hace mucho tiempo hubo discusiones de esto, no tiene que ser el mismo estándar probatorio que para meter a alguien preso, ¿sí? Entonces ahí da los fundamentos. ¿eh? Podría, y él dice eso. Entonces, a partir de ahí, él le dice a los fiscales, señores fiscales, por favor, avancemos con las medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones, ¿sí? Y interpongan medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones. Continuemos. Bueno, ya estamos finalizando, ¿eh? ¿Cómo llevar adelante una investigación patrimonial? Bueno, como les dije, es, es tan importante saber qué instituto se puede aplicar en un bien que está vinculado a un delito, como también es tan importante hacer la investigación patrimonial desde el principio, porque si yo no hago la investigación patrimonial desde el principio y no identifico los bienes y no los cautelo, cuando llegue al final puede ser que yo no tenga esos bienes y no pueda cumplir algunas cuestiones de la sentencia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que iniciar lo más rápido desde el inicio de las actuaciones. Después se tiene que tener presente el tipo de penal que se investiga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo investigar, por ejemplo, para un caso de lavado de activos que tiene unas penas muy altas de multa, porque, por ejemplo, si una persona tiene en el delito de lavado de activos 2 operaciones de lavado de activos de $200.000 cada una, es decir, tengo $400.000. Y $400.000, ¿cuál es la pena de multa para lavado de activos? De 2 a 10 veces el monto de operación. Es decir, que en una causa penal, de causa de lavado de activos, en donde tengo una operación de $400.000, se le puede aplicar una multa de hasta 2 o 10 veces los $400.000. ¿Mm? Después, entonces tengo que hacer, si no es lo mismo hacer una investigación patrimonial para cubrir, no sé, no lavado de activos, pero no sé, en otra cuestión, $30.000 que para cubrir $400 millones de multa, ¿sí? Bueno, después el periodo es muy importante. Cuando yo inicio una investigación patrimonial y pido los bienes, tengo que tener en cuenta cuándo se incorporó el patrimonio, es decir, cuándo lo compraron. Eso se ve en el registro de la propiedad inmueble, también se ve en el registro de la propiedad automotor, porque es importante también tener presente esto y ya ponerlo desde un principio. Porque el momento que lo compro a mí me va a servir para saber si eso es producto, tiene origen ilícito o tiene origen lícito. Si yo veo que las maniobras delictivas empezaron a partir del año 2019 y esta persona compró un montón de cosas en el año 2015, yo ya sé que eso no está vinculado al delito. Pero bueno, lo tengo identificado, lo puedo cautelar por tema de multa. ¿Sí?
Bueno, identificar los bienes, para eso se tendrá bueno, pedir los distintos registros, y una vez hay que tener la fecha de adquisición, de yo ya lo, lo, lo relacioné con el punto 3, y la evaluación. Para las evaluaciones de autos, el mismo registro de la propiedad inmueble te permite el sistema evaluar el auto. Es decir, vos lo podés evaluar cuánto valía el auto, la fecha que lo adquirió y actual. Y en lo que es inmuebles, lo que nos fijamos siempre es en el registro de la propiedad. Ahora vamos a ver, la próxima. Bueno, esta es la filmina final y esto ya finalizamos el encuentro. No sé si ustedes alguna vez se enfrentaron con el folio real que les manda el registro de la propiedad del automotor, o que les da el registro de la propiedad, perdón, inmueble, cuando les dicen, bueno, a ver, mándenme todos los antecedentes dominiales de este inmueble. No sé si Sí, una está vez lleno vieron de sellos y de cositas que es con lupa más o menos lo tenés que leer. Bueno, en realidad si uno le busca la vuelta es facilísimo. Entonces traté de poner estas 3 columnas, que son las más importantes, para que se entienda. ¿Mm? Es muy importante lo del registro de la propiedad automotor, registro de la propiedad inmueble, fijarse, porque ustedes saben que la Argentina no tiene, el registro de la propiedad automotor es centralizado, hay un registro nacional. Entonces, cuando uno lleva una investigación patrimonial, con el tema de auto dice, bueno, esto lo hago facilísimo. Pido al registro, me fijo en el sistema, casi las fiscalías tienen acceso al sistema, o un abogado puede ir al registro de la propiedad, y como está todo centralizado, es el mismo registro en todas las partes del país, se pide una sola vez el dato. Es decir, fulanito de tal, registra autos o registró autos, pum, por sistema, en 2 minutos lo tenés. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? Acá viene el lío. Cada provincia tiene registro, pero no es eso. Yo no me acuerdo, Entre Ríos, por ejemplo, Entre Ríos tenía por cada departamento registro de la propiedad inmueble. Entonces no era solamente mandar tenías que mandar a cada, si vos lo querías hacer rápido, tenías que mandar a cada municipalidad. Era un lío porque no está centralizada, aún hoy no está centralizado el registro de la propiedad inmueble en todo el país. Entonces eso lleva muchas cuestiones, muchas veces las investigaciones patrimoniales tardan mucho porque no hay un registro centralizado. Vos tenés el CINTIS, pero si no también podés hacerlo ya en la práctica, te lleva una intuición. Por ejemplo, vos bajás el NOSIS o el verás de una persona y te fijás los domicilios que tiene, domicilios fiscales, todo. Entonces vos ya sabés que esta persona tiene un domicilio en Santa Fe. Bueno, la gente de Santa Fe casi siempre compra en Santa Fe, Córdoba. Entonces vos ya vas adelantando la cancha, eso te lo lleva. Pero es muy difícil saber si una persona no es difícil, se tarda en saber si una persona tiene inmuebles en distintas partes del país por esta descentralización. Pero, y aparte hay otra cuestión, cada registro tiene su modalidad. Porque, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble de Cava anota el monto de operación de adquisición. El registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, no. Y ustedes me dirán, ¿y para qué sirve eso? Es re importante y te ahorra un montón de tiempo, porque es la evaluación que vos tomás del inmueble, es el monto de la operación de lavado de activos, por ejemplo. Porque acá vamos a ver las columnas, y ahora les voy a decir, bueno, tienen estas y tienen sellos y tienen estas columnas, vos decís, ¿qué es esto? Es chino básico. No, es más fácil de lo que uno se imagina. En la primera columna, en todos los registros, siempre te ponen titularidad sobre el dominio. Es decir, ¿quiénes son los titulares? Por eso uno se enfrenta va a ver que hay nombre, y entre paréntesis casi siempre le ponen el nombre, el DNI, el estado civil, si es casado. Después ponen qué tipo de operaciones, si es una donación, si es una compraventa. Ponen el número de escritura, el nombre del escribano y la matrícula del escribano. Y como acá puse, en Cava anotan el monto. Siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver, dice A101. El A101 es la primera operación de la titularidad. Entonces ahí van a ver todos los nombres, En la segunda columna van a ver la proporción. ¿Qué significa? Porque quizás tenés dos propietarios, dos titulares de dominio, pero uno tiene el 25% y el otro tiene el resto.
o te ponen 50 y 50. Por eso ustedes van a ver un porcentaje con un número. Eso es lo que significa. Al lado van a ver los gravámenes y restricciones. Y acá, ahora que ya vimos un poco de medidas cautelares, es lo mismo. Te ponen a 101, embargo del juzgado del trabajo número 2, embargo de ta. Entonces vos vas siguiendo. Pueden también, se anotan también las servidumbres. Si se constituyó un bien de familia, también se anota en esta parte. Ustedes tienen que marcar en la fotocopia, ustedes van marcando el asiento, porque cada asiento significa que es algo distinto. Entonces pones asiento 1, por cada columna tiene un asiento. Entonces yo lo que hago es, marco en virome asiento 1 y pongo con resaltador el nombre del titular. Entonces ya después me es más fácil saber. Y subrayo lo que es la escritura. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo hacen si en provincia de Buenos Aires no ponen el monto? Bueno, un laburo terrible, como también hemos hecho en Santa Cruz, que hemos tenido algunas causas grandes que se han tenido que, hay que pedirle escribano por escribano fotocopia de la escritura. Entonces ahí ves el monto de la operación, muchas veces en Cava también pedimos igual las escrituras, porque los escribanos tienen la obligación de no solamente poner la escritura, sino también todos los papeles que acompañan una escritura. Creo que acá en Capital, después de los 8 años, lo mandan, porque también se pueden enfrentar con otra cuestión, que el escribano le diga, yo no lo tengo, lo mandé al colegio de escribanos. Bueno, no hay problema, se pide esa escritura al colegio de escribanos. Y después, la cuarta columna son las cancelaciones. ¿Qué significa? Van anotando. A veces algunos registros son más prácticos y tachan. Ustedes van a ver que en gravámenes y restricciones van a ver que hay como tachaduras, porque significa que ya se canceló. Pero algunos otros no tachan y lo que hacen es ponen al lado, asiento 1. Cancelación del asiento 3. ¿Qué significa? El asiento 3 es el de gravámenes. O desafectación de bien de familia. Entonces, repetimos, en la columna 1 ustedes se van a encontrar con la titularidad del dominio y cómo esa persona llegó a ser titular de dominio. El monto de la operación, el tipo, la escritura. La proporción después, los gravámenes que ustedes van siguiendo por asiento y después las cancelaciones de los gravámenes de la columna del lado. Listo. ¿Mm? Bueno, ya está. Esta era un poquito la exposición. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. ¿Entendieron todo? No hay problema, que si tienen alguna duda después me mandan un mail, o alguna consulta, no tengo ningún problema. Vicky, súper claro. Bien, Solo tengo yo una sí, sí. consulta. Ay, Sí. perdón, Inés, sí. Habla, tranquila. No, está bien, no, lo mismo. Si habías dejado ya el correo porque tuve un problemita y entré más tarde. No, Victoria, no dejé mi correo. Es medio complicado, pero se los dejo, se los deletreo si quieren. No, sino después a los chicos de Bueno, sí, no hay problema. la gente, ¿sí? Sí, lo tienen. Bueno, gracias, muy bien todo, me encantó. Ay, Muy bueno, muchas práctico. gracias. Vicky, ¿sabes que yo Sí. te quería pedir algo? A ver si tenías para sugerir bibliografía o algún manual que tenga el Ministerio Público Fiscal específico sobre todo el tema que estuviste hablando. Sí, Creo que hay una guía de recupero, ¿no? Sí, hay una guía de recupero de activos que se puede bajar gratis. Está más destinada, igual tiene todo, está más destinada a lo que es medidas cautelares. Pero más o menos con esta idea, yo creo que les va a ser muy claro, y ahí hay fallos, y también están explicadas todas las medidas cautelares. Bien, perfecto. Ponen ¿Y guía tenés de recupero, ponen guía, medidas cautelares, y aparece. Si no, te digo, no hay problema, cualquier cosa yo la tengo, y me escriben a mí y se las paso, no hay drama. Bueno, si no hay más preguntas, podemos empezar a dar el cierre del curso. Sí, sí. Gracias. Clarísimo, Vicky, excelente. Sí, bueno, buenísimo.
Si hay algún otro tema, si a alguno le interesa algún otro tema más o algo, o sea, les digo, de esto podemos dar un cuatrimestre, pero bueno, intenté que seas, porque hay planteo de todo, sobre todo el decomiso sin condena. Clarísimo y muy conciso, ¿verdad? Bueno, buenísimo, esa era la idea. Te agradecemos de la Centeno, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que a los que asistieron al curso que les haya gustado y les haya sido útil. Como mencioné al principio, recuerden por favor completar la encuesta de cursos y cuenten con la Centeno para estas inscripciones que están viniendo ahora el sábado. Les deseo que terminen bien la semana y cualquier cosita nos pueden ubicar por Facebook, Instagram, Twitter, por cualquiera de nuestras redes. Les estaremos brindando las respuestas que necesiten y el acompañamiento que estén necesitando en el momento. Muchas gracias. Chao, Bueno, chicos, gracias. un gusto, gracias a ustedes. Un saludo enorme. Chao, gracias. Chao, Vicky. Chao.